En el último vídeo compartí mi visión sobre el momento del mercado cripto en el que nos encontramos y hoy vamos a revisar si el mercado me dio la razón o no y echaremos también un ojito a Nasdaq, noticias y demás que podamos tener esta semana. Vamos a ello. Como os decía, en el anterior vídeo comentamos todo esto de aquí y de aquí, ¿vale? Que veíamos a Bitcoin repitiendo este mismo patrón de 2021, la divergencia que podíamos estar creando aquí en cuanto al MACD, ¿vale? Que nos haría pensar un poco en una posible distribución en estos máximos y de nuevo entrada en el mercado bajista. Es decir que pues bueno, podríamos también ver para los próximos días y semanas esta zona de aquí del MACD, ¿vale? Como finalmente estiró un poquito más y nos dio estos máximos. Podríamos ver aquí un pequeño retroceso, tocar pues, a lo mejor la zona de los 100, los 95 y de nuevo marcar un nuevo máximo, no mucho más lejos de los 130, 150, sinceramente no lo veo técnicamente, ¿vale? Después a nivel fundamentales, pues bueno, como todo, hay que ver qué noticias y demás a nivel macro tenemos. Pero bueno, como os decía, la semana pasada comentamos esto, qué ha pasado desde entonces, ¿vale? Si bajamos al gráfico diario, ¿vale? Vemos aquí, como os comentaba, esta fuerza bajista que teníamos. Vimos aquí un intento de nuevo de atacar zona de máximos. Nos lleva hacia los 102. Personalmente tomé aquí un corto. Creo que lo dejé en el resto de redes, en Instagram y en TikTok. Por cierto, si no me sigues, búscalo, Uso Trading, y dale a seguir. ¿Qué estamos viendo en gráfico diario ahora? ¿Vale? Vemos este pequeño retroceso que hemos tenido aquí de esta caída, pero sigo con mi visión de si el día de hoy cerrase negativo por debajo de los 102, 103, ¿vale? Pues una corrección más profunda, como mínimo hasta esta zona de los 95. Llegado ese momento, ¿qué podemos esperar? Pues tuvimos en su día, podemos esperar o bien esta acumulación en lateral que tuvimos o distribución para luego seguir cayendo, o por el contrario, pues si tuviéramos sobre esta zona, ya os digo, sin perder la zona de los 101, si termináramos en negativo el día y llegada aquí a esta zona de los 100, viéramos fuerza que nos indique que podemos ir de nuevo a romper nuevos máximos, llegar a esa zona de 120, de 130, 150 que se comenta, que se podría esperar. Personalmente, de momento no veo esa fuerza, ¿vale? Lo único que veo es se repite el patrón, rompemos máximos históricos y finalmente, si nos vamos a un gráfico inferior, 4 horas, vemos como aquí han podido distribuir y vemos como finalmente seguimos teniendo presión bajista. Por eso os comento, si no perdemos la zona esta de aquí, de sobre los 100, digamos esta zona de aquí, si no perdiéramos esta zona de aquí, podríamos ver incluso esa fuerza, podríamos quedarnos aquí rangueando durante un tiempo, ¿vale? Esto por aquí, tanto barridas por arriba, podríamos tener alguna barrida inclusive por abajo y recuperarla rápidamente. Y una vez rota, por supuesto, una vez rota esta zona de aquí, ¿vale? Ya os digo que sí que os digo que fácil nos vamos a buscar esta zona de aquí, ¿vale? Donde ya os comento, o sea, tendríamos mucho tiempo, estamos hablando de un gráfico 4 horas, diario y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ver, perdón, vamos a ver qué nos deja el gráfico de Bitcoin durante el día de hoy. Veremos si cierra el día rompiendo este pequeño mínimo que nos dejó aquí. Fácil, podemos ver el intento en los próximos días, esta semana, de atacar la zona de los 100 y lo que os comento, una vez rota la zona de 100, tenemos aquí recorrido, tenemos aquí esta zona que tuvimos un poquito de
de pausa, de acumulación en alta y ver cómo se comporta una vez llega aquí. También tenía por aquí preparado para enseñaros, y os lo enseño ahora mismo, algunas altcoins, ¿vale? Que repitieron el comportamiento, ¿vale? En cuanto al ciclo anterior. Por ejemplo, aquella tan famosa de Manitaguan, ¿vale? Llegado, ¿vale? Para que os pongáis en contexto, estamos hablando de cuando llegamos aquí en Bitcoin, en gráfica semanal, ¿vale? Rompimos este all-time high y entramos en el mercado bajista, ¿vale? Por ejemplo, aquella famosa del último que compartió Manny, ¿vale? No hablo ni bien ni mal, yo personalmente compré, tuve beneficio y demás. Vimos lo mismo, tuvimos aquí todo esto que fue la compra masiva que hubo y tal, y para las fechas del all-time high de Bitcoin, ¿vale? Estábamos aquí, ni siquiera habíamos roto aquí y entramos en fase bajista. Por ejemplo, Polkadot repitió el comportamiento, Polkadot llegó aquí, estamos hablando de las mismas fechas, ¿vale? Rompió ese máximo y entramos en mercado bajista. Injective, por ejemplo, te estoy hablando de algunas cripto que yo he estado operando durante estos últimos 2 años y tal, es en las que me he fijado para enseñaros esto, ¿vale? Pero básicamente tenemos lo mismo, no rompió el tan high y entramos en el mercado bajista sin haberlo roto. Todo esto lo digo porque ha habido gente que me ha dicho, pero ¿cómo vamos a ver cómo podemos entrar en mercado bajista si hay muchas cripto que ni siquiera han roto el all-time high? Chicos, estamos en el mismo punto que en el ciclo anterior. La única diferencia es el tiempo en el que lo estamos haciendo. Estamos a 2 de junio, en el momento de la grabación de este vídeo, y para entonces estábamos a final de año. Por eso os comento, puede ser que veamos un último empuje, que el mes de junio nos quedemos ahí en ese retroceso de Bitcoin que llega a un 10, un 20%. Sí, claro, podemos tener para final de año esa ruptura de un tal high, llegar a 120, 150, claro, por supuesto. Pero yo lo único que veo es, ahora mismo estamos en el mismo punto, ¿vale? Tenemos BNB, por ejemplo, más de lo mismo, no llegó a romper el all-time high y entró en bear market sin haber roto ese all-time high de nuevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Cardano. Cardano para las fechas, lo mismo. Mientras Bitcoin rompía all-time high y entraba en bear market, Cardano ya estaba aquí sin haber roto el máximo que hizo en $3. Alguna más tenía por aquí, Doge. Repito, os hablo de las cripto que yo he estado operando estos últimos años. ¿Vale? Tenemos más de lo mismo. No sé si teníamos alguna más por aquí. ¿No? Chainlink, por ejemplo. Más de lo mismo, ¿vale? Y probablemente si os metéis y investigáis y buscáis y hacéis esta comparativa, probablemente más de lo mismo, ¿vale? Vuelvo a repetir. Es, es una locura decir que esto aquí puede llegar aquí de nuevo a esta zona y irnos para abajo. No, no es ninguna locura. De hecho, por patrones estamos viendo lo mismo que tuvimos para entonces. En caso de querer buscar ese último recorrido, ese último rally de aquí a final de año, en esta zona de aquí, no. En esta zona de aquí, no. Hoy he tenido una conversación con un chico en el gimnasio y me comentaba que tenía cripto, que su primera compra fue aquí, ¿vale? Y luego compró por la zona de aquí. Obviamente, esto fue un error y no haberlo vendido en pérdida, pero obviamente volvió a acumular en esta zona de aquí. Ya es la rentabilidad que ha podido sacar desde esta compra. Sobre los 16 me comentaba que compró, ¿vale? Hasta máximos que hemos tenido ahora, casi un 600%. Obviamente, podemos tener lo mismo, sí, porque os comento, no hagáis esto, no hagáis eso, esperaros. Que esto se queda por aquí creando y vemos
esa fuerza al alza, no pasa nada. Un stop bien controlado por esta zona, unas compritas y hacia adentro, en long, en apalancados, obviamente sin pasarnos. Ya sabemos que el riesgo que conlleva todo esto. Pero mientras yo no vea eso, por lo que viví en el ciclo anterior, mi visión es esta, llegar aquí y para aquí. Por supuesto, estoy preparadísimo para lo que os comento, el posible escenario de quedarnos aquí rangueando, inclusive tener por aquí una limpieza, ¿vale? De la gente que a lo mejor se está posicionando en largo, incluso podemos tener por aquí una limpieza de la gente que se ha posicionado en corto, incluso en temporalidades inferiores, tener por aquí eh, esa barrera, por ejemplo, que podíamos tener aquí podíamos haber tenido esa barretita a la gente que aquí al ver esto se posicionó en corto, obviamente por aquí fuerza y vemos cómo va a atacar esta zona de mínimos. Estamos viendo viéndolo en macro, viendo ese impulso alcista que llevamos desde los 76. Por supuesto, puede ser esto un retroceso, incluso podríamos tener un Fibonacci, ¿vale? Ir aquí, buscar esta zona del 38, como os comentaba, por aquí, barrer esta zona de aquí, pinchar esta zona y de nuevo irnos al alza. En ningún momento digo que no, pero yo os comparto mi visión ahora mismo, viendo lo que veo, estoy reviviendo lo que yo viví en 2021. Con lo cual es lo que os transmito. Ni es un consejo de inversión, ni para nada digo que tenéis que tener la misma visión que tengo yo. Yo simplemente comparto lo que veo, lo que yo he vivido y lo que podríamos estar viendo ahora mismo. En cuanto a Nasdaq, pues en gráfico diario os lo dejo por aquí. Ahora mismo no tendría mucho que añadir, simplemente pues vemos toda esta subida, ¿vale? Un 33% casi, ¿vale? De subida. Tuvimos aquí esta corrección de aquí, desde entonces prácticamente hemos tenido, pues, aquí tuvimos un pequeño retroceso y de nuevo llegando aquí a esta zona, cerca de máximos. ¿Qué estamos viendo aquí? Podríamos ver más de lo mismo. Estar aquí rangueando y ir a atacar la zona alta o tener un retroceso más continuado en tiempo y profundidad hasta la zona de los 19, 20 de nuevo. Yo no digo en ningún momento ni que esto no vaya a ir para arriba ni vaya a ir para abajo, y luego la gente, no, es que tú dices no, yo digo lo que veo. Y lo que veo, por ejemplo, ahora mismo en Nasdaq, ¿vale? Veo que si nos hemos quedado aquí en un lateral, hemos tenido una barrida por arriba, hemos tenido esta barridita por abajo, pero básicamente nos hemos quedado aquí en un lateral. ¿Qué podemos esperar para esta semana? Pues si tenemos por aquí, vamos a actualizar esto y vamos a ver tema de noticias. Tenemos para hoy a las 4, Powell también por la tarde. Esto, por aquí, más noticias de carpetita roja, ¿vale? NFP, que será al final de esta semana, ¿no? Sí. ¿Vale? Vamos a ver cómo afectan todas estas noticias y lo dicho, veremos si esas noticias nos dan algo positivo y vamos de nuevo a atacar esta zona de máximos, o por lo contrario, después de este lateral tenemos una corrección más profunda en Nasdaq. No veo tanta caída en cuanto a Nasdaq después de ver toda esta recuperación en poquísimo tiempo en gráfico diario. Pero si esta semana no termina bien, en vez de ir a atacar aquí arriba, lo dicho, iríamos a buscar o quedar ese lateral, seguir aquí lateralizando un poco o ir a buscar ese retroceso más grande y más profundo. Y recuerda que si te gusta todo este contenido, por supuesto, siempre desde mi visión, desde la sinceridad y la honestidad, no voy a venderos la moto, os voy a compartir lo que yo veo, lo que yo he vivido y cómo yo estoy operando. Si te gusta todo esto, muy sencillo y es gratis, le das a like, te suscribes, campanita para no perderte nada y por supuesto búscame en el resto de redes sociales y no te pierdas absolutamente nada.
Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao.